Hola a todos, soy Cami Vale y les quiero dar la bienvenida a este tremendo culto que vamos a tener hoy. No sé si recién vieron los avisos que pasaron antes del culto. Si tienen algún aviso y les gustaría incluirlo ahí, no duden en mandarnos un mail acá a somosfamilia@latrinidad.cl y estamos felices de poder compartir todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Y bueno, quiero invitarlos hoy en día a que podamos estar full enfocados en su presencia, que tengamos un culto sin distracciones, que podamos compartir este link que es tan importante, que al final le puede dar vida a tanta gente que nos rodea, su familia, amigos, cercanos, lo que sea. Compartan sus redes sociales y denle like a nuestro video, por favor. Y ahora los quiero invitar a un tiempo de alabanza, que podamos tener un tiempo de enfocarnos en Jesús, poner nuestros ojos en Él y disfrutar simplemente de alabarlo en nuestras casas. Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a una reunión más donde vamos a adorar, a celebrar la naturaleza de Dios. Parte de su naturaleza es ser tan papá que cuando estamos en momentos de dificultades, Él viene y te sienta a una mesa con Él, ante tus enemigos, porque Él, en su naturaleza de Padre, quiere salir a tu protección. En Salmo 23:5 lo corrobora, dice que aunque se enojen mis enemigos, versión TLA, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Celebremos esta naturaleza de nuestro Padre. Él no te ha abandonado y está tan comprometido que jamás lo hará. Así que adoremos al Señor y entreguémosle un tiempo de ofrenda de adoración en este tiempo y dejemos que Él sea el centro de cada uno de nuestros hogares. ¿Sí? Comenzamos. Al mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva, cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Cambias mi lamento, decimos. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Yo sé que solo tú lo harás. De las ruinas traes vida. Nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Yo sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Me rodeas con una canción de liberación. El mal tuvo que huir estando ante ti. Temores ya no hay. Y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Aún antes de nacer me escogiste, Dios. Tu amor me encontró. En tu
soy, y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Tu paternidad me da identidad, tu paternidad. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por un campo de libertad. Nos has liberado del pasado. Como hijos e hijas, hoy cantamos Abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor. Todo temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Soy hijo, decimos. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Oh, 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 Bueno, ahora quiero invitarlos a un tiempo de oración, así que los invito a mandar todas sus peticiones en el chat de YouTube para que estemos acá atentos a poder orar por ustedes y sobre todo porque tenemos un grupo de intercesión en nuestra iglesia para estar orando todo el tiempo por ustedes. Así que si es que tienen cualquier tipo de petición, mándenla, y si es que es una petición un poco más íntima, pueden mandarla también a nuestro correo electrónico somosfamilia@latrinidad.cl. Y ahora, bueno, en verdad queremos con fe, porque cualquier cosa que le pidamos a Dios, si está dentro de su voluntad, Él la va a cumplir, porque está atento a escuchar nuestras peticiones, porque nos ama tanto que quiere
estar respondiéndonos a nuestras peticiones. Así que ahora los invito a orar. Señor, te damos tantas gracias porque eres un Dios tan cercano, eres tan real y que podemos confiar en ti en cada cosa que nos pasa, papá. Podemos depender 100% de ti. Yo oro hoy por cada petición que esté pasando en nuestra familia, en la Trinidad, y toda persona que esté viendo este video ahora, Dios. Oro que tú vengas a satisfacer los deseos de su corazón y que puedan enfocar sus ojos en ti todo momento, Dios, a pesar de cualquier circunstancia que puedan estar viviendo. Te doy gracias porque eres un Dios fiel, porque eres bueno y que podemos disfrutar de tu bondad, papá. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito a seguir con nuestro maravilloso culto. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un agrado poder volver a contactarnos, aunque sea virtualmente, con ustedes. Y después de este precioso tiempo de alabanza y adoración, tendremos el momento donde recordamos que una de las formas de adorar a Dios es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y antes de ir a una palabra para animarlos a aquello, quiero darles las gracias siempre por la generosidad con la cual siguen y perseveran en ello, porque también las ofrendas, además de sostener todo lo que estamos haciendo como iglesia, también está llegando a gente que está en necesidad y sigue en necesidad en medio de estos tiempos de pandemia. Así que Dios está con el corazón alegre cuando tú das con esa intención. Y por eso también voy a animarte leyendo un pasaje bíblico que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 10 al 11, donde dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Estas son las promesas que nosotros tenemos de parte del Señor, que aunque sintamos que hay algo que puede faltarnos, Él nos suple todo lo que necesitamos en Cristo. Así que te animo a dar y ofrendar en forma generosa y hacerlo en gratitud al Señor por su gran fidelidad para con nosotros. Hola, mi nombre es Janet Rivera y hoy les traigo la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 7. Y dice así la palabra del Señor: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Esta es palabra del Señor. Estamos en este momento, mis queridos hermanos, para recibir la palabra del Señor. Y te pido que puedas preparar tu corazón ahí en donde estés escuchando lo que va a ser la exposición de este sermón. Y te invito a orar, porque sin la oración simplemente a veces no nos llega la palabra como dice al corazón. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el deseo, siempre el anhelo de querer comunicarte con nosotros. En especial quiero pedirte que esta palabra, Señor, así como ha sido de bendición y de mucho ánimo para mi vida en momentos difíciles, Señor, te pido que también sea de aliento para quienes estén pasando momentos similares o, Señor, también podrían pasar en el futuro algo así. Tu palabra es la que nos da el aliento y danos esa apertura de corazón para recibirla y poder ponerla en práctica en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Oraba así en un principio porque cuando me tocó pensar y orar al Señor en búsqueda de lo que les iba a compartir en esta mañana, esta palabra que ya fue leída fue de mucha bendición para mí, en especial este extracto del capítulo 2 del capítulo 1 de Segunda de Corintios, porque fue la primera ancla, yo recuerdo, que Dios me permitió tomar cuando, después de haber vivido uno de los momentos más difíciles de mi vida, haber sufrido un momento triste y de profundo dolor, el Señor me mostró este pasaje. Y aunque los momentos difíciles los vamos a seguir teniendo, esta palabra sigue siendo actual para mí, sobre todo en el momento de pensar, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los dolores, ¿dónde pongo mi confianza? ¿Dónde pongo mi mirada? Y es inevitable ante lo que estamos viviendo hasta ahora, que aunque sigue la pandemia, siguen las situaciones difíciles, es inevitable la realidad de que en esta vida, como dije, vamos a tener diferentes tipos de aflicciones que no deseamos y menos a veces esperamos que lleguen. Ya que vivimos en un mundo caído y afectado por medio del pecado, y debido a la rebeldía que el ser humano tiene con Dios, este mundo ha sido fragmentado y el dolor y el sufrimiento son parte de él, son parte de las situaciones que podemos vivir en esta vida y que no las podremos evitar necesariamente de una u otra forma. Pero a pesar de ello, lo que me anima a esta palabra es que los cristianos tenemos un Dios que no nos deja a merced de vivir en soledad y desesperanza este tipo de circunstancias difíciles, sino que podemos experimentar su presencia y su consuelo. Y ese es el fondo de lo que voy a estar compartiendo, su consuelo en cada una de estas experiencias. Y este título de prédica lo he denominado Dios de toda consolación, tal cual aparece en uno de los versículos que ustedes han escuchado en la lectura. Dios de toda consolación. Y en especial la carta está ambientada por el apóstol Pablo, donde en esta carta dirigida a los Corintios, es como la segunda puesta en la Biblia, pero es la cuarta en general que se cree, que él escribió a los Corintios, es una de las pocas donde él revela su corazón. Él abre su corazón frente a todas las situaciones difíciles que ha vivido, también con la iglesia, pero todas las acciones de sufrimiento, todo lo que implica alguien que se muestra vulnerable, alguien que se muestra que simplemente necesita de un poder especial para poder desarrollar la misión que Dios le ha encomendado. Entonces, el apóstol Pablo en los primeros 2 capítulos siente el peso y el dolor de lo que está escribiendo, porque ha sufrido tanto física como emocionalmente. Y podemos recordar a este gran evangelista y teólogo al referirse a los sufrimientos que había soportado por causa del llamado que el Señor le hizo. Por ejemplo, algunos de estos sufrimientos que él describe y cómo quizá uno es bueno ponerse en los zapatos de lo que él está escribiendo. En el capítulo 1 de los versículos 8 al 10 dice lo siguiente: perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Te puedes poner en esa situación? Perdimos la esperanza de seguir con vida. Él decía, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros, había una sentencia que él sentía de muerte. Hablaba de peligro de muerte también. Pero a pesar de todo eso, él sigue dando testimonio, no confiáramos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, y Él nos libró y nos libra, y aún tendremos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Vemos estos dos contrastes donde Pablo está mostrando una situación y un contexto donde él llegó a perder la esperanza de vida frente al servicio de Cristo. Veía peligros de muerte, pero aún así también vio la esperanza que Dios los iba a librar. Dios los ha librado, Dios nos libra y aún tiene la esperanza de que Él siga haciéndolo. Entonces en ese contexto, en esa tensión es donde Pablo empieza a escribir a la iglesia en Corintio esta segunda carta, donde a pesar de experimentar sufrimientos, como está describiendo, él ha experimentado el consuelo glorioso del Señor. Y ha entendido un poco el propósito y la fidelidad del Señor cuando estamos en aflicciones. Así que en esta oportunidad voy a simplemente mostrar estos versículos del 3 al 7 y tres ideas sencillas
de lo que el apóstol Pablo creo que está queriendo transmitirnos. Que la primera idea es que se puede alabar o bendecir a Dios en medio del sufrimiento. Se puede alabar y bendecir a Dios en medio del sufrimiento. La segunda idea es que en medio del sufrimiento el Señor nos da promesa. Tenemos una promesa en medio del sufrimiento que Dios la va a cumplir en el presente, no en el futuro, en el presente. Y la tercera idea es que el sufrimiento, en este caso, tiene un propósito. Y vamos a ver uno de los propósitos que Pablo explica acá en medio de este sufrimiento. Así que partamos por el versículo 3, donde nos enfocamos en la alabanza en el sufrimiento. Él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él comienza alabándolo, él comienza bendiciendo a Dios, el buen decir de Dios, a este Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero este Padre de misericordia, esto presenta a Dios como un Padre que claramente nosotros, cuando buscamos en la Biblia, vemos que en el Nuevo Testamento Jesús es el que presenta a Dios como Padre. Aunque en la Antigua hay poca noción de aquello, Dios considera a su pueblo su hijo, pero en el Nuevo Testamento es Jesús quien nos muestra al Padre. Y Pablo ha recibido esta imagen después de haber conocido a Cristo y empieza a mostrar esta revelación que Dios le ha dado de tener un Padre de misericordias. Y este Padre de toda consolación. Así lo presenta, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y cuando habla de Padre, está principalmente no solo una figura paternal, sino también está dando a entender que Él es el originador de cada acto de misericordia que hemos recibido en esta tierra. Él es el originador también de cada consuelo que hemos experimentado. Y cuando habla de las misericordias, Pablo también nos hace recordar pasajes como en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, donde nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Yo recuerdo siempre esta promesa. Cada vez que me levanto, esta promesa está siempre en mi mente. La misericordia de Dios para hoy día a mi vida se ha renovado en Cristo. Entonces tengo la capacidad de, aunque a veces puedo fallarle, ofenderle, su misericordia está presente y no me da lo que realmente yo merezco recibir. Eso es en fondo lo que dice la misericordia. En Efesios capítulo 2 también, cuando se habla de Dios es rico en misericordia. Dios tiene una amplia gama y una abundante misericordia para todos aquellos que se acercan en arrepentimiento, y a pesar de los pecados, Él los trata con misericordia, queriendo que ninguno de ellos se pierda, sino que se conviertan. Pero voy a hacer el énfasis en el segundo aspecto de lo que es la descripción de Pablo. Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Y como te decía, no puede haber consolación si no hay dolor. Y cuando pasamos momentos de dolor, momentos de frustración, momentos difíciles, esta palabra nos está diciendo que podemos acudir a un Dios que lo consuela todo. Y Él, cuando habla de consolación, no es que nos consuela solamente en un momento y después se olvida de nosotros. Nos consuela de diferentes formas. Y podemos tener una cierta idea nosotros de lo que significa el consuelo. A veces cuando alguien está pasando un momento difícil, tratamos de llegar un poco incómodamente, sin entender muy bien lo que está sintiendo la persona, y podemos tratar de decirle palabras a alguien que está en un dolor agudo, profundo, y después nos vamos y pensamos que esa fue nuestra parte de la consolación. O eso quiere decir consolación. Pero es mucho más que eso, porque la palabra consolación apunta, como dije, a una riqueza de significados. Por ejemplo, nos ayuda a entender un poco más que consolación significa venir y estar al lado de otro. Venir y estar al lado del otro. Consolación también es aliviar el dolor del otro. Apoyar en medio de su dolor a otro. Estar a su lado también con el propósito de fortalecerlo y que dicha fortaleza pueda
ser de ayuda para enfrentar la dificultad que se está viviendo. Todos esos conceptos están asociados a lo que significa la riqueza de Dios como un Dios que consuela. Y el apóstol Pablo está presentándonos a esta persona que lo personifica, más en relación a dar el consuelo a los que sufren. Nosotros necesitamos a alguien que sea capaz de aliviarnos el dolor que pasamos, de perdonar el pecado que hemos cometido y de restaurar lo que inclusive yo mismo he dañado, fortalecerme en la debilidad, darme gozo en medio de mi gran tristeza, compañía cuando me siento solo, empatía cuando me siento incomprendido, alguien que me dé esperanza cuando hay desaliento. Por eso es necesario conocer al Dios que nos permite ministrar con toda su consolación. Y es por eso que esta palabra para mí es de algo tan vivo. Porque hace 9 años, desde que prediqué este pasaje, lo prediqué, porque Dios tocó a mi corazón fuerte, fue después del fallecimiento de nuestro segundo hijo. Y ahora en estos momentos cuando volví a meditarlo, dadas otras circunstancias de dolor que hemos estado viviendo, el Señor me mostró otros ángulos mismos de esa palabra y el deseo de que su palabra nos siga transformando. No solo a mí, sino a cualquiera de su iglesia, porque quiere transformar a su iglesia, quiere que su iglesia lo conozca en esta área, quiere que su iglesia lo viva en esta área y pueda compartir su fidelidad para con nuestras vidas. Y al mirar atrás pienso y veo estos 9 años que hemos experimentado, que Dios ha sido fiel. Dios en medio de diferentes y diversos tipos de sufrimiento y dolores, Él ha estado presente. Él ha sido tan personal y único para consolar en medio de todas esas situaciones. Y de moldear mi carácter también, porque en medio de los dolores, de los sufrimientos también Dios aprovecha de cambiar y moldear mi carácter. Y también creo que al tuyo también lo puede hacer. Pero Él está constantemente con su consuelo llevándonos en este valle difícil y oscuro que a veces podemos pasar. Y digo porque estaba meditándolo porque, bueno, todos sabemos que hace un tiempo ya atrás unos amigos queridos han perdido a su hija de 3 años. De una manera inesperada, una manera repentina. La hija primogénita amada de estos amigos, con siervos fieles. Ella, su esposa tierna y apacible. Realmente nos ha pegado mucho ese dolor. Y de alguna manera la iglesia también ha sufrido. Ha sufrido y está con ellos en su dolor. Entonces nos ha llevado a acompañarlos, nos ha llevado a estar con ellos de diferentes formas. Y sé que muchos lo han hecho. Pero lo más importante, y yo confío y creo, es que Dios ha estado más presente que nosotros. Cualquiera de nuestras ayudas son importantes instrumentos que Dios puede hacer en la medida que lo hagamos sabiamente, conscientemente, pero yo confío que Dios está con ellos. Así como Dios estuvo conmigo y así como Dios ha estado contigo en todas situaciones de aflicción. Dios es el Dios de toda consolación. No hay nada ni nadie que pueda suplir lo que solo Dios te puede suplir. En conversaciones con gente de diferentes índoles de sufrimiento. No sé qué ha sido tu sufrimiento en esta pandemia, pero el que sea, Dios es el único que lo puede consolar. Dios es el único que puede actuar. Y es por eso es tan importante que podamos conocer a este Dios en esos momentos difíciles quizás de que estés tocando fondo. Y lo curioso que sucede muchas veces es que cuando estamos en esas situaciones, algo pasa que Dios viene a nuestro encuentro y nosotros vamos al encuentro con Él. Como el Salmo 42, cuando dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Fíjense el contexto de lo que está describiendo el salmista con respecto a lo que está viviendo en sufrimiento. Pero después más adelante en el versículo 8 dice, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo.
elevaré una oración al Dios de mi vida. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él, que no nos apartemos en los sufrimientos, que no nos metamos hacia adentro y podamos relacionarnos con Él en forma confiada. Y que lo conozcamos en esas situaciones, aunque muchas veces pueda alterar algún tipo de paradigma que tú tengas respecto a Dios. Jesús oró por sus discípulos la noche antes de morir y les dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien le has enviado. Él lo estaba orando por sus discípulos porque sabía que después de su muerte iban a vivir situaciones difíciles. Por eso pasó esa noche con ellos y los consolaba con palabras. Y les hablaba más adelante de lo que les voy a compartir en la segunda idea. Pero a veces el sufrimiento nos lleva a conocer más a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, aún en su infinita sabiduría, sabe que nuestra ceguera nos impide verlo a Él cuando las cosas parecen ir bien o como uno quiere. Y no podemos ver esos tesoros espirituales y nos centramos con nuestras miradas en las cosas de la tierra. Pero ¿qué diferencia hubo cuando, por ejemplo, en Job, después de haber pasado esos sufrimientos que nunca comprendió el por qué los pasó, al final, después de toda esa descripción, esos relatos con la compañía de los amigos que vinieron a consolarlo, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de cómo consolar a otro, él al final tuvo unos encuentros con Dios, tuvo unas conversaciones con Dios, y Dios le habló a su vida, y él pudo decir al final de todo ese relato: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, dice otra versión, mas ahora mis ojos te ven. Job, en medio del sufrimiento, pudo conocer de una manera diferente a este Dios que de oídas había escuchado. Entonces, en medio de las aflicciones que a veces debemos pasar o pasamos, el consuelo de Dios está presente, pero necesitamos entrar en esta relación de querer conocerlo más, aunque no entendamos mucho los por qué pasamos estas situaciones. Los sufrimientos van a venir, los sufrimientos van a estar. Jesús lo garantizó y dijo: yo les he dicho estas cosas, hablándole a los discípulos, para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esa es la victoria que tenemos, la victoria de nuestra confianza puesta en nuestro Dios Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nosotros experimentamos el abrazo de ese Padre, el abrazo de muchos que estuvieron con nosotros. He experimentado también la compañía de hermanos que cuando he vivido otras circunstancias difíciles han estado ahí. Y el solo hecho de su compañía nos ha ayudado mucho. Pero el abrazo del Padre, muchas veces el sufrimiento tiene un propósito que no vamos a entender de parte de Dios. Y a veces el dolor es necesario para poder recibir y conocer a este Dios todo consuelo que Él desea que podamos experimentar en esta tierra. Así que vemos que Dios es un Dios de Padre misericordia y Dios de toda consolación. Y lo podemos aún así alabar y acercarnos a Él para poder conocerlo mejor. La segunda idea que quería transmitirles es que en medio del sufrimiento Dios entrega una promesa. Y eso sigue en el versículo 4, donde dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esta es la promesa. No está diciendo Él nos consolará en todas nuestras tribulaciones. Dice presente, Él nos da la certeza de que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí es lo precioso de cómo, de alguna manera voy a escribir cómo lo hace Él. Ya que no podemos evitar la realidad del sufrimiento, tenemos la certeza de que Dios estará llegando juntamente con el sufrimiento su consolación. La palabra consolar está desde la raíz paraklesis y aparece 10 veces en los versículos 3 al 7 y literalmente significa llamar a alguien al lado de uno. Y esto se refiere al aliento y a la exhortación que proceden de uno cuando está a nuestro lado Dios en tiempos difíciles. ¿Y qué mejor palabra para asociarla a lo que Jesús les prometió a sus discípulos cuando
Ellos estaban en angustia, con temor de lo que vendría y lo que Jesús les había dicho que iba a pasar, que Él se tenía que ir y los tenía que dejar. Él les dio a este Paracletos, a este Consolador, como una promesa preciosa que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 16 al 18 dice lo siguiente: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Te lo voy a volver a leer. Y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Hay muchas ideas ahí puestas que podemos animarnos. El Espíritu de verdad, en quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Curioso, todavía no había hablado mucho del Espíritu Santo, pero vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Qué preciosas ideas hay acá expresadas. Está la paternidad de Dios. Jesús diciéndole a sus discípulos: yo les daré este Consolador, esta persona que estará al lado de ustedes y los acompañará siempre. Por eso a mí me anima el hecho de tener esta promesa que me lleva al momento difícil que estás viviendo ahora. No sé cuál es. Dios está al lado tuyo. Su Espíritu está dentro de ti. Y Él te está acompañando. Él te está dando la fortaleza para vivir esta dificultad que estás caminando, estás viviendo. Él te da esa fortaleza y Él está al lado tuyo, con su tierna presencia, dándonos esa seguridad de que habrá un consuelo. Por más dura que pueda ser la prueba, por más difícil que tú digas, se me acabaron las fuerzas, Él estará ahí para ayudarnos, darnos fuerza y acompañarnos en todo momento. Yo la otra vez escuché que en medio del dolor muchas veces Dios ocupa como un megáfono para hablar a nuestras vidas. Decía C.S. Lewis en esa descripción. Pero Dios nos consuela de diferentes formas y una de esas formas claramente es su palabra. Si nos ha dado el Espíritu Santo, nos lo ha dado por una forma especial en la cual Él nos va a consolar, y eso es a través de su palabra. Este es mi consuelo, por ejemplo, dice en el Salmo 119, versículo 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado, que tu palabra me ha dado vida. La palabra de Dios, tenemos que ir a buscar las palabras del Señor cuando estemos en situaciones de prueba, de dolor. Necesitamos su palabra para que nos dé vida. Y el Espíritu Santo también es parte de quien nos habla cuando dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, le está hablando a sus discípulos, los guiará a toda verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva, acompañándonos en medio de los dolores, nos trae el consuelo de su palabra, nos da promesas, nos trae sus palabras de vida eterna, como dice el apóstol Pedro también, que nos mantienen en el camino, parados, avanzando, a diferencia del mundo. Por ejemplo, cuando yo he estado viviendo esas situaciones difíciles, estas palabras que yo las había inclusive memorizado antes, han venido con mayor fuerza y mayor vida a mi corazón cuando el Espíritu Santo me las ha recordado. Por ejemplo, me ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Cuando estás en un momento difícil y estás con temor, qué viva es esta palabra. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo imagino a Dios como un padre amoroso que está ahí. Cuando el hijo resbala, no te suelta. Y no caes gracias a que su promesa está presente en nuestra vida. Y así, otras palabras más. Al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del hoyo de la desesperación. Por ejemplo, en Salmo 40 está ahí. O en Primera de Pedro 5 hay otra palabra que a mí me edificaba mucho. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, los sufrimientos tienen un límite, mis queridos hermanos. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables.
Esas son las palabras que vienen al ánimo, al corazón, cuando el Espíritu Santo actúa, recordándolas a nuestras mentes. Y así era. Era el momento inclusive más inesperado. Vienen alabanzas a tu mente cuando estás viviendo dolores. Vienen alabanzas que te animan a poner tu mirada delante del Señor. Y ese es el Espíritu Santo. Alabanzas que en algún momento tú las cantabas de forma normal y cuando llega el momento de la aflicción, cobran un sentido real y te sostienen, te animan pensando en aquel Dios que te va a fortalecer. Aquel Jesús que te va a acompañar con su presencia por medio de su Espíritu Santo. Entonces, su presencia también es un ánimo y de consuelo a nuestras vidas. Él dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días. Hoy si estás viviendo sufrimiento, hoy el Señor está contigo. Si tú clamas, Él viene, Él responde. Él estará presente. Su presencia está con nosotros. Yo recuerdo en oportunidades cuando ya había pasado mucho tiempo donde la gente naturalmente vuelve a su realidad y uno se queda con el dolor. En este caso la pérdida de nuestro hijo. Y llegaban momentos cuando estaba en la oficina, a sola, y no sentía ganas de nada. Y lo único que atiné era orar a Dios. Lo único que podía hacer, lo único que me quedaba hacer un gemido de oración. La presencia de Dios, siempre acompañándome en ese momento. Tan profundo y tan doloroso, porque Él es fiel. Él nos ama y no nos va a dejar a solas en medio de estas situaciones. Te lo aseguro. Te lo aseguro que lo has vivido, por eso te lo digo para que lo recuerdes. Entonces tenemos la promesa del Señor y la fidelidad de que Él la va a cumplir. Y uno de los propósitos también, para ir a la tercera y última idea, es que vamos a ver uno de los propósitos que tiene para el sufrimiento el tema del consuelo. Dice, para continuar un poco el hilo de la palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí hay un propósito que Dios quiere también usarnos cuando vemos a otros que están pasando situaciones de sufrimiento, de tribulación. Dios nos ocupa como un canal de su consuelo. Dios te ocupa y me ocupa como un canal de su consuelo para que otros que están en tribulación viva, podamos nosotros ir y ser instrumentos de consuelo. No vamos a hacer el consuelo entero, sino seremos instrumentos de consuelo en lo que Dios nos diga que tengamos que hacer. Hay diferentes formas en que Dios te puede guiar para consolar a otros. Pero Él nos capacita, Él nos comisiona como un agente de consolación. Cuando sientas el dolor ajeno en otra persona, actúa. No te quedes con ese dolor. Dios te está llamando a ser un agente de consolación. Cuando como dice ahí, cuando hemos sido consolados por Dios, entendemos entonces de qué manera podemos ser parte de ese instrumento de consuelo para otros. De hecho, el apóstol Pablo más adelante en el versículo 6 y 7 dice también, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, le decía a los corintios. Si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Fíjense la idea, si somos consolados, ustedes también tengan ese mismo consuelo que los ayude a soportar, a aguantar con paciencia esos mismos sufrimientos. Firme la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, pero sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, también participan de nuestro consuelo. Fíjate la cantidad de veces que la palabra consuelo es explicada en esta sección. Entonces, Dios nos está llamando también a ser agentes de consuelo. Y consolar a otros puede ser de diferentes formas, puede ser a través de estar. Si no entiendes el dolor de alguien, puedes estar. Pero como sabes que al vivir un sufrimiento Dios estuvo contigo, tú puedes hacer lo mismo que Él, estar. Y Él te va a usar como un agente. Puede estar con un abrazo, algo tan sencillo, abrazar sin tener que decir nada.
Puede hacer a través de un mensaje, un WhatsApp, mail, un regalo. Me acuerdo que cuando estábamos en nuestro proceso de duelo inicial, en las primeras semanas, amigos se organizaron en las primeras semanas cuando volvimos a nuestra casa y nos llevaban almuerzo y cena durante 2 semanas. ¿Quién tiene ganas de ocuparse de las cosas más sencillas y básicas como almorzar o cenar cuando estás viviendo un desánimo profundo? Y vemos ahí el amor de Dios práctico de aliviarnos la carga, de no tener que estar preocupados de que quizá vamos a hacer esto o aquello. Algunos inclusive nos pagaron las cuentas durante 2 semanas, en ese periodo del primer mes. Y fueron actos de consuelo, palabras que nos dejaron, acompañamientos más adelante, nos animaban. Pero no trates de dar consuelo a alguien en tu propia fuerza, en tu propio pensamiento. Trata de llevar consuelo de la manera como Dios te guía. No digas frases que pueden ser inoportunas como, no, ya vendrá otra cosa de la que has perdido. Quizá, ¿de qué te salvó el Señor cuando sufriste esto? A nosotros una vez nos dijeron en forma inoportuna, tranquilo, ya enterraron a su hijo, ya pasará el dolor. Esas cosas no ayudan, porque están dadas en las fuerzas de uno. Pero cuando entras en el consuelo de Dios, ni siquiera Dios te tiene que dar una dirección para ello. Así que trata de ser sabio, sabia. Y simplemente, como dice en Romanos, puede ser hasta gózate con el que se goza y llora con el que llora. Algo tan sencillo como eso. Empatiza mucho más que palabras desafortunadas como las que a veces podemos haber dicho. Así que eres un agente de consuelo para Dios. Y voy a terminar con lo siguiente, cuando dice en Santiago 5 al 11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído la paciencia de Job y han visto el resultado de su proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vemos ahí en Santiago reafirmando todo lo que sucedió con Job. Dios es muy compasivo y misericordioso y vieron el resultado de su proceder con él. Para el caso particular de Job, Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía. Le dio nuevos hijos. No quiere decir que realmente va a pasar algo así, pero si pasa, tenemos que ver que el actuar de Dios a futuro también es de un consuelo real y práctico. Por ejemplo, en el caso de nosotros, me acuerdo, nuestro hijo cuando falleció, yo terminé después de eso 8 meses orando, Señor, quiero otro varón. ¿Y quién puede asegurar aquello? Quiero otro varón. Y el Señor nos envió a Joaquín. Y después de unos años llegó Benjamín. 2 varones que no reemplazan a nuestro Santi, claramente. Siempre estamos con la memoria de él. Pero el tener no solo uno, sino 2 varones, en el caso mío y particular, no digo que tenga que ser así, fue para mí de tremendo consuelo, diciendo, vean ustedes cómo Dios trató al Guille, con su consuelo. Y muchas cosas más, no tengo tiempo para poder compartirles, pero Dios es fiel y sabe cómo tratar a sus hijos. Por lo tanto, tienes un Dios de toda consolación, tenemos un Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que te ha prometido que si estás en un sufrimiento, en un dolor, te llegará el consuelo de Él, todo ese consuelo. Pero también Él tiene un propósito, que puede ser de consuelo a otros que están pasando por dolores o aflicciones. Y tú poder ser un instrumento sabio y claro de ese mismo consuelo para sus vidas. Y que así Jesús se pueda glorificar y Dios pueda ser el centro y llevarse toda la gloria que Él merece recibir. Oremos al Señor. Padre, te quiero dar gracias porque tú eres fiel. Y también en tu palabra dices, bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consuelo, ellos serán consolados. Quiero orar en esta oportunidad por todo aquel que está pasando dolores, sufrimientos, angustias,
algún tipo de aflicción, no importa de qué tipo. Tú, Señor, Dios de toda consolación, te pido que en el nombre de Jesús, a través del poder de tu Espíritu Santo, puedas ahora consolar con tu presencia a todos los que están atribulados. Puedas consolar con tu palabra, con tus palabras de esperanza, a aquellos que necesitan recibir de alguna voz que los levante, fortalezca y los sostenga. Y también quiero pedirte, Señor, para que si vemos que hay hermanos o personas que están sufriendo, podamos nosotros llevarles el consuelo tuyo. Podamos ministrarles a Cristo. Y así, Señor, otros que quizás no te conocen te puedan conocer. Otros que han palpado tu presencia puedan llegar a acercarse a ti y rendirse a ti. U otros hijos tuyos, Señor, que necesitan de una mano que los levante, los aliente, la puedan también recibir de manera práctica a través del cuerpo de la iglesia. Tú también nos movilizas a nosotros. Así que gracias, Señor, por esta palabra, y te pido que sea de bendición para todos los que puedan creer en ella. En Jesús te lo pedimos. Amén. Muros rodeando esto, pensé que quería no, mas nunca me has fallado la espera terminará, sé que es vencido.
Si es tu naturaleza, Padre, tu naturaleza, brazos largos que no nos abandonan, tú eres fiel. Sé que lo harás una y otra vez, una y otra vez. Sé que lo harás otra vez. Por eso en ti confiaré, tu promesa siempre, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Que Dios te bendiga, te guarde, te llene de una profundidad, de un hambre mayor esta semana y te sorprenda. Siéntate a la mesa y déjate sorprender por Abba. Te despedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo están? Soy Milenka Jeretich, miembro de esta congregación desde que tengo 17 años. Aquí tuve la bendición de conocer a mi marido, Anthony Johnston, con quien tenemos una hermosa familia, 3 hijos de 15, 13 y 9. Y bueno, en esta oportunidad quería compartir un poco lo que ha sido este año para mí y para nosotros como familia. Ha sido un año diferente y bien extraño, yo creo que para casi todos nosotros. Pero debo reconocer que yo lo he tomado como un regalo de Dios, un tiempo diferente en que ha sido un regalo porque hemos logrado aquietarnos, hemos logrado parar un poco. Nosotros somos una familia que hacemos hartas actividades, yo corro todo el día, entonces fue un tiempo de poder estar en paz en nuestro hogar, de poder convivir de manera más tranquila, de poder estar en familia en tiempos de almuerzo, que por temas de colegio y trabajo no se puede, de poder comer juntos, poder jugar, reírnos, orar, aprender de la palabra. Así que lo tomo como una gran bendición. Siempre hay que tratar de ver las cosas buenas y quizás no entendemos por qué se nos están dando ciertas situaciones o no entendemos cuál es el propósito de Dios. Pero de lo que se nos presenta hay que ver que Él tiene el control y de que si lo permite es por algo. Y ver lo bueno y disfrutarlo. Siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por eso yo tomo este tiempo como un regalo y que se nos permitió también reflexionar y estar en familia. Y en este estar en familia me sirvió también de poder entender a los que no tienen familia, a los que no tuvieron una mamá o un papá que los abrazara en la noche, que les diera un beso de buenas noches, que oraran con ellos. Y fue un tiempo que también aproveché para trabajar más arduamente en lo que es movimiento acogida. Así como nosotros tuvimos la oportunidad de estar en familia, de poder abrazarnos, de tener un hogar, hay muchos niños que no lo tuvieron. Y muchos niños que necesitan del cariño de una madre o un padre, del cariño de nosotros como cristianos. Tenemos un deber hacia ellos. Dios llamó a los niños primero. Dios tiene una gran bendición hacia los niños y nos quiere usar a nosotros para poder ayudarlos a ellos acá. Por eso quiero que tomemos este tiempo, que ahora falta poco para Navidad, que es un tiempo muy importante donde nació nuestro Señor Jesucristo y donde todos lo pasamos en familia, para pensar en aquellos que no la tienen, para que de alguna manera, ya sea con oración, con trabajo, con mano de obra, con aporte económico o con poder cuidar un rato a un pequeño que no tiene quien lo ame, para que reflexionemos en eso. Aprovecho este tiempo para invitarlos a participar en acogida, para que de una u otra forma nos unamos como congregación y como pueblo de Cristo, porque esto es algo que lo podemos hacer todos juntos. Quizás solos no lo lograremos, pero juntos, con la ayuda de nuestro Señor, podremos salir airiosos y podremos ayudar a tantos niños de nuestro país que están siendo vulnerados en estos momentos y que para Navidad y en los próximos meses estarán solos.
Así que les dejo esta reflexión y acuérdense que la Biblia dice que estamos todos llamados a habitar en familia. Y hasta aquí hemos trabajado con la ayuda de Dios y seguiremos trabajando con su ayuda siempre, pero también nos falta la tuya. Gracias. Amén. Bueno, gracias por habernos acompañado en este culto y si es la primera vez que nos estás viendo, queremos invitarte a que puedas ser parte de nuestra iglesia. Escríbenos a somosfamilia@latrinidad.cl y te podemos mandar toda la información sobre las actividades que están pasando durante la semana. Y también queremos celebrar contigo. Si tienes algún testimonio de todas las respuestas de oración a las peticiones que nos has mandado, cuéntanos. Tenemos muchas ganas de estar felices por ti y de también aceptar a Dios. Y sobre todo de que los testimonios son los que nos hacen más crecer nuestra fe. Cuando vemos que Dios hizo algo, sabemos que Él puede hacerlo de nuevo, porque el testimonio tiene el espíritu de profecía. Entonces, por favor, envíanos al mismo correo todas tus oraciones, respuestas y testimonios que han pasado durante tu día y la semana. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos verlos pronto. Esperamos, mis hermanos, que este culto haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y tanto la alabanza, oraciones, el ánimo de los testimonios y la palabra pueda quedar grabada en sus corazones y poder aplicarla durante la semana. Es importante en este sentido que el desafío que les dejo, busquen el consuelo de Dios, porque Dios es fiel y Dios está ahí presente en toda circunstancia que estemos pasando o hayamos pasado o pasaremos de sufrimientos y aflicciones. Pero Dios es fiel y por eso les voy a compartir para terminar la bendición final esta promesa que está en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, que dice: y al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.